¿Qué tal amigos del canal de ajedrez online? Última ronda del magnífico evento vivido en Moscú en memoria al genio, al mago de Riga, a Mikhail Tal, y una ronda bastante emocionante, la última, ya que todavía no conocíamos al campeón del torneo. Uno de los aspirantes era el que conduce en esta ocasión las piezas negras, el número uno del mundo, Magnus Carlsen, y el otro aspirante al título era el magnífico jugador Boris Gelfand, que partía con medio punto de ventaja antes de comenzar la ronda. Vamos a ver la partida de Magnus Carlsen, que jugaba con negras, contra Mamediarov, que es un jugador bastante duro, como se ha podido comprobar. No tiene un estilo así muy definido, pero bueno, podríamos decir que es un jugador Mamediarov bastante duro y sobre todo que confía muchísimo en sus posibilidades. Son las dos características de este jugador Mamediarov. Bueno, a ver, Magnus Carlsen comenzó con la apertura india de rey, lo cual es de agradecer. Que cambie un poco de sus habituales caballo F6, E6 y D5, que dan posiciones demasiado igualadas, y ya comienza con la india de rey, lo cual, pues bueno, quiere decir que plantea la partida a ganar. Mamediaro juega G3, creo que de forma bastante inteligente, rehúsa meterse las complicadísimas la variante yugoslava, por ejemplo, con E4 y luego pues alfil E2, D5, bueno, ya sabéis, y hace G3 de una forma yo creo que bastante inteligente. Aquí Magnus C6 ya empieza con su pues su habitual estilo, en vez de seguir las variantes normales, que con enroque corto, pues bueno, desde el principio ya busca intentar salirse un poquito de la teoría, y lo complementa con la jugada alfil F5, que no es nueva, ya se ha jugado en algunas ocasiones, pero no se considera una variante principal. La principal y evidente idea es luchar rápidamente por el control de la casilla E4. Por eso hace alfil F5 antes del enroque. Mamediaro sigue normal, sin ningún problema. Y Magnus caballo E4. Así es que su idea es, de alguna manera, luchar por el control central. ¿Qué problemas tiene? Pues que bueno, pues de momento ni ha sacado el caballo de B8 ni se ha enrocado. Caballo E4, y aquí Mamediarov hace una jugada en un principio un poco extraña o sorprendente, pero como veréis tiene su sentido. La idea a muy corto plazo es avanzar en el centro. De alguna manera el caballo de 4 es un poco inestable. Siempre hay jugadas del estilo de, pues bueno, o caballo H4, o incluso después de enroque corto, la jugada que hace Mamediarov en esta posición es bastante interesante. Dama B3, una jugada bastante molesta para Carlsen, ya que Mamediarov aplica un concepto muy antiguo, que ya se conoce desde decenas de años, que es que cuando las negras en aperturas de peón de dama sacan su alfil de casillas blancas, evidentemente hay un punto que dejan desprotegido, que es el peón de B7. Esto ya está explicado en libros bastante antiguos, así es que Mamediarov juega la activa jugada dama B3, que toca el peón de B7. Magnus cambia en C3, y aquí, para los que no estáis familiarizados con este tipo de posiciones, hace una jugada que igual os sorprende, pero que en realidad es la jugada buena y que da una partida, yo creo que a partir de aquí una partida mejor para las blancas, ya que disponen de ocupación central, disponen de jugadas como torre B1, incluso del tipo jugadas del estilo de alfil A3, para en algún momento romper el centro, ya sea con E5 o con C5. Por otra parte, deciros que la jugada, digamos, estáticamente mejor, ya que no dobla peones, dama por C3, es peor para las blancas
ya que las negras consiguen una buena posición tras C5 y después su caballo vendrá a C6 o a D7 según lo que jueguen las blancas. Así es que en esta posición las negras obtendrían una buena partida. Pero después de peón por, las blancas refuerzan su centro, están preparadas para E4, como os he dicho. Y bueno, la situación activa o pseudoactiva, como ya muchas veces hemos hablado del alfil en F5, pues hace que se note la debilidad de la casilla B7. Magnus se decide por defender su debilidad con dama C8, pero Mamediarov ocupa el centro tranquilamente. De esta posición hay alguna partida, pero ya muy pocas. Ya hay apenas 2 o 3 partidas con esta posición. En una conocida, las negras vinieron con el alfil a E6, pero bueno, no con otras ideas. Pero en este caso Magnus viene a alfil G4 y lógicamente si Magnus pudiera jugar una posición del estilo, por ejemplo, con E5, vamos a imaginar E5 y caballo D7, es posible que su posición pudiera acercarse a un tipo de posición razonable. Esa es la idea en un principio de Magnus Carlsen, y a la larga aprovechar la supuesta debilidad de la estructura de peones blanca. Pero aquí Mamediarov nos sorprende con una jugada con E5, porque bueno, pues a ver, todavía le falta por desarrollar su alfil, el alfil negro, y traer la torre, seguramente a B1, para aprovechar la columna que se ha abierto, pero sorprende con la pronta ruptura E5. Y bueno, aquí él valora que bueno, por ejemplo, la posible apertura de la columna de que el caballo todavía sigue en B8 y su presión en la columna de B, valora que este avance es totalmente posible, y en realidad pues pone en problemas a Magnus, que se decide por cambiar en F3. Lo que pasa que el problema de este cambio es que este alfil va a ser toda la partida tremendamente molesto. Magnus complementa con peón por, y me imagino que aquí él tenía la idea, creo, Magnus, que si peón por, pues supongo que él quería seguir con caballo A6 y ocupar la casilla C5, o quizás con caballo D7. Caballo D7 que lo que hace es tocar el peón de E5 y buscar una casilla, buenas casillas para su caballo. Lógicamente esta posición, si el caballo obtiene una buena casilla en C5 o incluso después en E6, su posición podría acercarse a algo razonable. Pero aquí Mamediarov juega muy bien. Aquí juega un ajedrez realmente excelente. Él tiene, bueno, pues como veis, su rey está seguro, tiene una torre en una buena casilla, su alfil de F3 es bastante fuerte, el alfil de C1 es fuerte porque se desarrollará por A3 o por G5, según le interese, pero está presionando muy bien la posición de Carlsen, que realmente pues, tiene problemas. Esta posición tiene problemas. Magnus ante toda esta presión a la que está viendo sometido, porque en realidad si él intenta sacar la pieza, pues le van a comer en B7 con gran ventaja. Así es que yo creo que ya se da cuenta que está en una posición, bueno, complicadilla para él, y se decide, pues bueno, a seguir comiendo. Aquí Mamediarov comen D4, creo que con acierto, ya que podía meterse en un tipo de variante de este estilo, pero aunque consigue gran actividad para sus torres, el peón de C3 es, bueno, digamos un lujo demasiado grande para las negras, dada la posición que tienen. En algún momento desarrollarán, aunque pierdan algún peón, aunque pierdan el peón de C6 o aunque pierdan el de A7, pero si logran en algún momento sacar el caballo, el peón de C3 sería demasiado fuerte, digamos un premio demasiado grande para la posición que tiene Magnus Carlsen. Así es que evidentemente en este tipo de posiciones no hay que hacer
ninguna concesión a nuestro rival. Si contamos, Calce tiene peón de más, pero le están tocando el peón de 7, le están tocando el peón de B7. Este alfil es tremendo y sobre todo si se puede romper la posición con D5, y el alfil de C1 está a la espera de a ver dónde le interesa ir, a A3, a F4, a G5. Así es que Magnus, ante todos estos problemas, de nuevo se decide por comer, ¿no? Como se suele decir, si te ves mal, pues bueno, al menos comes material e intentas librarte de la presión. Aquí Mamediarov come en B7 acertadamente, recupera un peón, rompe la estructura de peones del flanco de dama y toca el peón de E7. Al comer en B7, su alfil de F3 se hace todavía más fuerte. Aquí Magnus hace una jugada en un principio sorprendente, que sorprendió mientras se estaba jugando la partida, porque daba la sensación de que, bueno, era una buena jugada, una jugada activa. Dama F5, está apuntando a la torre, lo cual quiere decir que si dama por torre, existiría la posibilidad de también dama por torre. Incluso hay que valorar dama por F3, pero seguramente se podría jugar dama por B1. Aquí Mamediarov juega rey G2, pero sorprendentemente parece ser que ninguno de los dos jugadores vieron una jugada que resulta casi ganadora, que es la siguiente. En esta ocasión, bueno, aquí como veis el alfil no se puede retirar porque la dama entra en F2 con jaque. Así es que interesante jugada activa de Magnus Carlsen. Y en vez de rey G2, aquí había la sorprendente jugada alfil B2. Alfil B2, una jugada, digamos, como decían en la retransmisión, una jugada al estilo de las máquinas, alfil B2. Pero es sorprendente porque, por ejemplo, después de dama por alfil, alfil por D4 y las negras están perdidas, porque su torre está indefensa y cuando salga el caballo, pues a cualquier sitio que salga, las blancas se lo comen. El tema es que si, por ejemplo, alfil por B2, pues ahora ya dama por torre, porque la torre de B1 ya está defendida por su otra torre. Y al final las blancas pues hubieran quedado con ventaja. Y bueno, sorprendentemente parece ser que ninguno de los dos jugadores vio la jugada alfil B2. Y Mamediarov, pues bueno, juega la más tranquila rey G2. Rey G2 que defiende el alfil de F3. Aquí Magnus aprovecha, ya que Mamediarov no ha visto alfil B2, aprovecha para, de una forma pues extraordinaria, en su habitual estilo, ahora ya por fin logra sacar su caballo, dama por caballo, dama por torre, así es que no es posible, y encuentra una excelente casilla en C5 para su caballo. Alfil H6, jugada bastante buena, completa el desarrollo, defiende la torre de B1 con las dos torres, ya sabéis la importancia de tener las torres unidas para que se defiendan entre sí. Además completa el desarrollo y amenaza la torre de F8 y amenaza el caballo de A6. Así es que caballo C5 única y dama por E7. Interesante, aquí en esta posición era también dama por C6. Quizás Magnus debería jugar, pues bueno, alguna torre a C8 y pues me imagino que las blancas algo como dama de 5 para no tener problemas. Sin embargo, ha comido en E7 y la partida se complica más porque aquí Magnus ha encontrado caballo de 3. Así es que fijaros lo importante que era en la partida el desarrollo del caballo. Fijaros ahora el caballo en dos jugadas, en 3, caballo a 6, C5 y D3 ya está causando algún tipo de problema. Así es que como os comenté al principio, está bien la idea de Carlsen de alfil F5,
caballo E4 y demás, pero su problema era realmente el caballo B8, de B8, que a la que ha podido salir, ya sea porque Mamediarov pues no le ha dejado o porque pues bueno, era la única manera de intentar hacer algo en esta posición. Una vez que ha salido el caballo, pues las blancas tienen algo. Aquí hace torre E4, lo cual la partida se complica muchísimo, y un tipo de jugadas, pues bueno, como alfil por torre, pues esto queda pues bastante igualado, como podéis ver. Así es que Mamediarov, pues bueno, se decide después de caballo de 3, por torre E4, una jugada pues bueno, bastante fuerte. Centraliza su torre, amenaza el alfil de D4, amenaza alfil por F8, y aquí Magnus Carlsen hace alfil G7, que es un error. Es un error porque disponía de la sorprendente caballo E5. Y fijaros lo importante que decimos muchas veces en las posiciones, que si una pieza está mal, toda la posición está mal. Fijaros el caballo que recorrido, podía haber cumplido un recorrido triunfal con caballo A6, C5, D3 y E5. Esta jugada, caballo 5, todavía complicaba bastante la posición, ya que las negras están tocando en dama por F3, y bueno, aquí la partida, pues bueno, se hubiera mantenido con esta jugada con caballo E5 complicada. Sin embargo, Magnus ha jugado flojo, alfil G7, y aquí Mamediarov de nuevo ha jugado una jugada realmente fuerte. Torre de 1, es una jugada natural. Ataca al molesto caballo, el caballo que salió de casa de B8, el molesto caballo, lo ataca con la torre. Y bueno, resulta que después de alfil por H6 y torre por D3, pues bueno, tiene una posición mejor, donde si alguien puede ganar es Mamediarov. Hay alfiles de diferente color, y bueno, a esta baza digamos que se agarra Magnus Carlsen para intentar hacer tablas en esta posición. Juega alfil G5. Tiene que hacer algo, porque si no las torres se van a activar muy fácil. Torre D7. Así es que Magnus tiene que hacer jugadas como alfil G5. Lo que pasa es que bueno, que va a perder algún peón. Pues el peón de C6 o el peón de A7 seguramente va a perder alguno de ellos. Pero bueno, confía en que con los alfiles de diferente color, que van por casillas de diferente color, poder hacer tablas. Torre A5, también disponía interesante torre C5. Mamediarov, pero bueno, como veis, Magnus Carlsen ha conseguido librarse de una posición, pues bueno, prácticamente perdida. Aunque seguramente si hubiera visto Mamediarov la increíble jugada alfil B2, seguramente las blancas hubieran obtenido una ventaja casi decisiva. Aquí aprovecha la actividad, esto también a tenerlo en cuenta. La actividad cuando se está mal, se está en una posición mala, es bastante importante. Entrega algún peón, pero de repente, pues bueno, ya tiene sus piezas en juego, lo cual le permite llegar a una posición bueno, bastante igualada, pero tiene algún peón de menos. Torre por F2, y aquí el rey H3. El problema para las blancas a partir de aquí es que su rey en H3, esto no es una buena casilla. Como lógicamente no se puede quedar aquí abajo, ni en G1 ni en H1, porque la torre seguiría al rey. Al venirse H3, aquí Magnus Carlsen hace una jugada muy buena, alfil E5, donde lo natural sería alfil C5 para controlar la diagonal de avance del peón pasado, pero esto también muy importante para tomar nota para vuestros conocimientos generales de ajedrez. Alfil E5, una jugada, bueno, bastante interesante, porque apunta, digamos, hacia la pieza más débil de la posición de las blancas,
que es en este momento su rey. El rey de H3 está realmente mal. Aquí, para que veáis este tipo de estructura, en la torre en séptima, el rey en H3 mal colocado y unos peones que de repente pueden convertirse en una infantería bastante peligrosa. Torre de 5 y aquí Magnus juega alfil C7. Yo creo que aquí todavía podía haber intentado F6. La explicación de la jugada F6 es que fortifica el alfil de D5 y bueno, y de repente está creando un tipo de amenaza de este estilo, H5, G5 y de repente el rey se encuentra en medio mate, es increíble una posición en una partida donde ha estado Magnus siempre peor, ha estado al borde de perder, que todavía dispusiera de jugadas como, pues bueno, F6 seguramente es tablas, porque bueno, las blancas deberían jugar activo, de jugadas del estilo de torre de 7, pero las negras, pues bueno, tienen sus cosas aquí con H5 y con G5. Así es que Magnus Carlsen o no ha visto esta idea de F6 o ha pensado que con alfil C7 pues iba a hacer tablas, y aquí pues parece ser que me mediaron lo mismo. No le ha gustado la posición de su rey. Última ronda, pues bueno, juega contra el campeón, contra el número 1 del mundo y eh, deciden repetir jugadas. Repiten jugadas y la partida termina en tablas. Así es que Magnus Carlsen hace 5,5, como Gelfand tenía 5,5 y ha conseguido tablas en su partida contra Kramnik, es el brillante y justo vencedor del memorial a Mikhail Tal. Hay que felicitar a Boris Gelfand, un jugador, bueno, pues veterano ya, para 44 años, creo que tiene, 44, 45. Y bueno, en un torneo donde participan el número 1 del mundo, el campeón mundial de ajedrez, el ex campeón mundial de ajedrez Vladimir Kramnik, el fuerte jugador Nakamura, el gran maestro más joven de la historia, que Karjakin, pues bueno, hay que darle el mérito que merece a Boris Gelfand, una leyenda viva del ajedrez, al haber ganado este torneo con gran autoridad. Y pues bueno, ya no sabemos si es la segunda o la tercera juventud de Boris Gelfand, pero felicitarle por el extraordinario torneo que ha hecho. Y próximamente voy a comentar alguna partida de las que ha ganado en este magnífico evento del torneo memorial Mikhail Tal. Así es que permanecer atentos al canal de ajedrez online, porque este año, como ya sabéis, tenemos el campeonato mundial de ajedrez entre Vishy Anand y Magnus Carlsen, del cual haremos una exhaustiva cobertura, tanto a nivel de vídeos como a nivel escrito y de artículos. Así es que quedamos para próximos vídeos en el canal de ajedrez online.